a dar grabar para... Ya podemos iniciar, William. Xogachi wey bueno gel di hampe ojo chupan di jun toa wakamin chupan di jun sijonemis di stipan chupan di jun chichi jujunar di sijonik stipan wakamin chirij di chopkun choponik chupan parwi di mayaka chikel chabel upal pan dinamit zoología eko oshi التشبيل في شبانون de Samajre, dije que stikia beruzijol chequeri, Samajskipen. Buenas noches a cada uno de los presentes a través de este medio en Facebook Live. Creo que fue un poco difícil la cosa acá en Zoom. Los estudiantes les damos la bienvenida a este curso de lingüística mayense en el marco curso de lingüística mayense de la carrera de Escuela de Historia de San Carlos de Guatemala. Este día nos marca el Oshi y Mosh, que es la energía de la lluvia, de los mares, lagos y ríos, según el Chorquij, el calendario maya. Es en esta noche entonces donde les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en la presentación de este estudio sobre los factores sociolingüísticos del desplazamiento del idioma cachiquel en la niñez, en la escuela primaria pública en el municipio de Sololá. Este estudio lo realizaron un equipo de profesionales integrado por el maestro José Celestino Huarcash González, la maestra Sonia Salomé Raimundo González y el maestro Mario Enrique Sosa Velázquez, a quienes les damos la bienvenida. El maestro Mario Enrique Sosa también es parte de los organizadores de la actividad, puesto que es el coordinador del área de antropología de la Escuela de Historia y también nos va a apoyar bastante en la conducción, en el manejo de las presentaciones y posiblemente también en la lectura de algunos mensajes y se vaya a tener acceso a Facebook Live. Despuésito, pues a buena hora será, ¿verdad? Y bueno, dicho estudio se ha realizado con el apoyo de la Dirección General de Investigación DIGIE de la Universidad de San Carlos. Antes de presentar a los expositores, a estos profesionales, quiero comentarles que el idioma maya cachiquel forma parte de las 21 idiomas mayas que se hablan en Guatemala. Es uno de los idiomas mayoritarios en Guatemala. La comunidad lingüística cachiquel abarca 52 municipios según la comunidad lingüística cachiquel de la Academia de Lenguas Mayas. Según el INE, del censo 2018, son 1.068.356 personas que se identifican como maya cachiqueles. Eso significa que tenemos una población muy grande, aparentemente, ¿verdad? Grande, quienes nos identificamos con mayas cachiqueles. Ahora, en el dominio del idioma, esa es otra información. Es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. De acuerdo a la Constitución Política de la República, el único idioma que se reconoce como idioma oficial es el idioma español. Y por esa razón es que el idioma español se constituye como el idioma franco en Guatemala. Es el único medio de comunicación
en todos los ámbitos de uso en la sociedad y específicamente en las entidades. Ante esto y ante otras normas y políticas implementadas por el Estado de Guatemala que violentan los derechos de los pueblos mayas, es que la población maya, desde mediados del siglo XX y inicios del siglo XXI, viene impulsando un movimiento de reivindicación de la cultura maya y una revitalización de los idiomas. Como consecuencia de este movimiento, la presión y la exigencia de la población maya sobre la exigencia de sus derechos y con el respaldo de algunos convenios y tratados internacionales, se han logrado algunas normas legales a favor del pueblo maya y en materia sociolingüística, la protección y la promoción del uso y desarrollo de los idiomas mayas. Entonces, se emiten en Guatemala una serie de algo, el acuerdo gubernativo 1046-87, donde se reconoce por primera vez un alfabeto para cada uno de los idiomas mayas. Y entonces empezamos a escribir utilizando un alfabeto propio, ¿verdad? Y surgen otras, por ejemplo, otras entidades como la Academia de Lenguas Mayas en el año 1990 como una institución rectora de los idiomas mayas y responsable de la estandarización y la normalización de los idiomas. Además de esto, también de acuerdo a la ley de la academia, es llamada para realizar investigaciones y planificaciones sobre estudios lingüísticos, educativos y culturales, específicamente para el pueblo maya. Sin embargo, hay un problema porque la asignación presupuestaria que se le da es muy limitado. Apenas este año tiene 32 millones de quetzales. Esto se divide a 22 comunidades lingüísticas y si vamos haciendo números, luego lo dividimos para 12 meses. Prácticamente es un presupuesto mínimo, raquítico. Es una limitante para poder hacer un trabajo de investigación como lo que los compañeros han realizado el día de hoy, y estos estudios vienen a fortalecer el trabajo de la Academia de Lenguas Mayas. Entre las otras normativas que podemos ir mencionando de suma importancia en la vida de los idiomas mayas es el decreto 19-2003, lo conocemos como la Ley de Idiomas Nacionales. A pesar de que la Constitución reconoce a los idiomas mayas como patrimonio del Estado, la Ley de Idiomas Nacionales los reconoce como idiomas nacionales, ¿verdad? El idioma maya, garífuna y xinca. Y a través de esta ley, pues el Estado reconoce, pero también queda obligado a promover el uso de los idiomas mayas. En materia educativa, podemos hablar sobre el modelo de educación bilingüe intercultural que se inicia en el año de 1980 con un proyecto piloto de educación bilingüe, pero luego se institucionaliza en el Estado en el año de 1984. Claro, nace la educación bilingüe como un seguimiento a la política de castellanización en Guatemala, con un enfoque asimilista y homogenizador. Pero luego ha ido teniendo cambios. Se han ido haciendo otros estudios, se ha ido fortaleciendo este modelo educativo. El Ministerio de Educación ha realizado varias mesas de discusión sobre el tema y luego surgen otras, siempre con presión de la población maya. Se han logrado
otras normativas, por ejemplo, la Ley de Generalización de la Educación Bilingüe y Multicultural en el sistema educativo en el 2004, en donde se obliga generalizar la educación bilingüe en el sistema nacional como una política lingüística nacional. Y es así, y luego si hacemos mención también de los acuerdos de identidad y derecho de los pueblos indígenas, también se exige al Estado hacer una reforma educativa. Y es así como el Ministerio de Educación ha elaborado y ha implementado un nuevo currículum que lo llamamos Currículum Nacional Base, que se inicia para la preprimaria y para la primaria en el 2005. Prácticamente llevamos ya cierto tiempo implementando un nuevo currículum, y en este nuevo currículum pues existe un área que le llaman comunicación y lenguaje, en donde se exige a todas las entidades educativas darle tratamiento a la L1, a la L2 y a una L3. Y a la L1, independientemente si usamos el idioma, un idioma maya, si es nuestro L1, o si es el español, el L1, pues es el idioma. Pero estamos obligados a aprender un segundo idioma nacional para luego un idioma extranjero. Aquí hubo ciertos problemas de algunos colegios privados, y más aquí en la ciudad capital, lo veían como un problema, porque no tenían hablantes, no habían personal calificado para la enseñanza, y luego que también había interés en enseñar los idiomas. A lo que voy es que tenemos ahora una normativa que protege los idiomas mayas. Podríamos decir que existen mayores condiciones para el uso de los idiomas mayas que no había hace unos años. Por ejemplo, a mi edad, el idioma como medio de comunicación en la escuela era el cachiquel. Nosotros jugábamos hablando cachiquel. Ahora la población, ahora que tenemos, como les decía, mayores condiciones, y las nuevas generaciones ya no hablan el idioma. Si vamos a una escuela, el medio de comunicación con los niños es el español. Entonces, existe un problema. Y este problema, pues, va en esta línea del desplazamiento de nuestro idioma. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, el estudio que nos traen los profesionales va en esa línea, conocer estos factores y luego también las reflexiones sobre qué hacer, ¿verdad? Como resultados de esta investigación, también hay algunas propuestas para poder trabajar sobre estas limitantes que existen en la enseñanza de los idiomas, y estas limitantes es en varios niveles, ¿verdad? Iniciando desde la familia, pero luego uno de los lugares, de los espacios donde también no se promueve el uso de los idiomas, y es un espacio donde en vez de producir, mejorar, fortalecer los idiomas, se le está limitando su uso, es en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a darles entonces el espacio a los compañeros, sin antes hacer una presentación de la hoja de vida de los profesionales. Vamos a hacerlo de manera así general, una síntesis de su hoja de vida, puesto que no disponemos de mucho tiempo, iniciando con el coordinador de este estudio, el maestro José Celestino Huarcash González. Él es estudiante de doctorado en investigación en educación en el Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, quinto seminario. Es maestro en lingüística indoamericana
mención honorífica, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIAS, México 2016. Es licenciado en Historia, cum laude, Escuela de Historia, USAC, de la Universidad de San Carlos, en el 2012. Es profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de San Carlos, sede central, 2007. Es maestro de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, Maya-Español, 2002. Es docente del Centro Universitario de Sololá, CUMSOL, y del Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Investigador del Departamento de Investigaciones Generales de CUMSOL, con proyectos ejecutados con el apoyo de la Dirección General de Investigación, y es maestro de Educación Primaria del Ministerio de Educación. La maestra Sonia Salomé Raimundo González, ella es lingüista, tiene como idioma materno el anjoval, pero también habla el castellano y el cachiquel. Tiene una maestría en educación superior en la Universidad de San Paulo de Guatemala y Fundación Universitaria Latinoamericana, una especialización en estudios de género por la Fundación Guatemala y la UNAM. Es licenciada en lingüística por la Universidad Rafael Landívar y tiene un profesorado en enseñanza media en educación bilingüe intercultural, también por la Universidad Rafael Landívar. Es miembro de la CETRU de Multi e Interculturalidad por la Reforma Universitaria y del equipo actual de educación bilingüe, enseñanza media, FEM bilingüe. El maestro Mario Enrique Sosa Velázquez, él es coordinador del área de antropología en la Escuela de Historia, donde también es profesor del curso como Antropología Política, Cambio Sociocultural, Evolución Social y Antropología del Trabajo. Fue investigador del 2006 al 2021 en la Universidad Rafael Landívar. Actualmente sirve los cursos de Antropología Social y Poder y Pluralidad Social en Guatemala, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, en la sede de Escuintla. Entre sus publicaciones se encuentra Acción Política y Desarrollo Territorial en Alta Verapaz, Eufemismo con el modelo económico y el Estado actual. 2, cómo entender el territorio. 3, Consejo de Desarrollo y Participación Ciudadana en Guatemala, 1985-2009. 4, los caminos de la participación ciudadana, el clientelismo político y la cultura política en Huehuetenango. 5, gestión ambiental y gobernabilidad local. 6, un Estado, otra nación, culturas políticas, ciudadanía e intermediación política en Guatemala. 7, realidades distintas, dilemas comunes, la pobreza no es como la pintan. 8, rupturas y construcción de poder en Santiago Atitlán. Algunos de estos estudios son en coautoría. Ha sido conferencista en diferentes universidades y eventos académicos en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México, además de Guatemala. Desde el 2011 es miembro del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual fue coordinador entre el 2016 y 2019. Ha sido articulista en distintos medios y revistas electrónicas en el país y en América Latina. Este es la pequeña hoja de vida que tienen los profesionales que tenemos a gusto de darles el tiempo y agradecerles también la anuencia por presentarnos los resultados del estudio. Voy entonces a trasladarles a ellos la palabra. Tienen para la exposición 50 minutos, para luego dejar un tiempo de 15 minutos para comentarios y preguntas. Y nos gustaría que las preguntas y comentarios, como estamos en Zoom, pudieran abrir su cámara y a viva voz poder hacer los comentarios y las preguntas para
nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Entonces les dejo la palabra. Dejo la palabra a Celestín. Shokaka iwanojel, nkamatioshiach chihuacha yeshkohka chupam lejón akare, richan ka nkatsijoh barij hon kaiwal manataj pa tinamit, pari amak chuka, chirij ri rutzakik, rokisashik ri kachkel chaval pataktijovel, chikikohol ri akala, ri samajre en kakot chihuach wakamesh, kaban pa tinamit tzologia, parijna junavir, Matías Chihuache Rumachi Yeshkohka. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Como equipo de investigación agradecemos esta invitación. Deseamos que se convierta en un espacio donde podamos interactuar sobre los resultados de una investigación que desarrollamos el año pasado. Aprovecho este espacio para saludar a las autoridades de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asimismo a las autoridades del Centro Universitario de Sololá, ya que desde esta unidad académica y con el apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, el proyecto denominado Desplazamiento del idioma cachiquel en la niñez de la escuela primaria pública en el municipio de San. ¿Qué tema? Otros como equipo de investigación en observaciones logramos determinar de municipio de Sololá nuestro departamento y de igual manera vamos a determinar que como lengua materna vimos el idioma cachiquel como lengua en los ámbitos sociales. Determinamos también que hay niños que al momento de ingresar a la escuela solo poseen, mejor dicho, una habilidad lingüística en el cachiquel, ¿sí? Vemos niños que solo entienden el cachiquel, pero ya no lo hablan. También determinamos de que hay niños que usan bastantes préstamos lingüísticos del español en sus conversaciones de cachiquel. En ese sentido, a nosotros nos nació esa curiosidad en poder adentrarnos a este fenómeno que afecta a las lenguas mayas en Guatemala y también afecta a idiomas mayas, hay otros idiomas indígenas a nivel mundial. Permítanme, creo que tengo problemas con la presentación. Ustedes me dirán si están viendo mi pantalla. Bueno. Sí se lograba ver anteriormente. Muy bien, voy a presentar, permítanme. Muy bien, voy a seguir presentando. Un momento. Voy a presentar nuevamente. Me van a disculpar porque tengo problemas de conexión. Yo espero que estén viendo nuevamente mi diapositiva. Sí, se observa. Muchas gracias. Entonces, yo les comentaba que realmente nosotros fuimos a datos estadísticos y quisimos determinar realmente si
la cantidad de población podría apoyarnos a identificar el porcentaje de desplazamiento lingüístico del idioma cachiquel en el municipio de Sololá. En ese sentido, nos abocamos, mejor dicho, a los datos lingüísticos del censo del año 2018 del INE. En ese sentido, nosotros quisimos determinar cuál era el nivel de desplazamiento del idioma cachiquel, y lo que hicimos fue confrontar a partir de esos datos estadísticos la cantidad de sololatecos que se identificaban como maya cachiqueles en relación a esos sololatecos maya cachiqueles que tenían como idioma materno el idioma cachiquel. En ese sentido, nosotros logramos determinar una diferencia de 7 habitantes. Es decir, en el municipio de Sololá, el 7% de los sololatecos que se identifican como maya cachiqueles ya no tienen como idioma materno el cachiquel. Investigación, y esta investigación tuvo como objetivo general identificar los factores sociolingüísticos del desplazamiento del idioma cachiquel por el español en la niñez incorporada a la educación primaria pública del municipio de Sololá. Para poder llegar a este objetivo general, nosotros nos planteamos 4 objetivos específicos. 1, determinar el nivel de dominio de las 4 habilidades lingüísticas del cachiquel y su ámbito social de uso en la niñez del municipio de Sololá. 2, analizar la incidencia del racismo y las dinámicas institucionales en el aprendizaje y uso del cachiquel por la niñez del municipio de Sololá. 3, identificar los límites de las políticas e instituciones públicas que se orientan al impulso del aprendizaje del idioma cachiquel. En este caso nos concentramos en el Ministerio de Educación y específicamente en la Dirección Departamental de Educación de Sololá. 4, formular una propuesta de lineamientos para el fortalecimiento del uso del idioma cachiquel en las escuelas de educación primaria pública en el municipio de Sololá. El objetivo específico 1 tiene un enfoque netamente lingüístico. Los objetivos 2 y 3 tenían un enfoque más antropológico, y el objetivo 4, objetivo específico 4, lo dejamos porque es una responsabilidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala el proponer soluciones a la problemática nacional. En este caso, proponer soluciones para contrarrestar este desplazamiento que se está dando en el caso del municipio de Sololá y específicamente del idioma cachiquel. En esta tabla yo les muestro los objetivos específicos y a la par les muestro las técnicas que utilizamos para poder desarrollar esta investigación, que fueron 4 específicamente: las pruebas de lectoescritura, grupos focales, entrevistas, revisión bibliográfica. En un primer momento nosotros planteamos la observación participante. Sin embargo, ya no fue posible aplicar esta técnica debido a la cuestión de la pandemia, que ya no permitió de que nosotros llegáramos a los establecimientos a poder interactuar con los niños, con los maestros y ver en qué ámbitos se utilizaba el idioma cachiquel y por supuesto en qué nivel también se utiliza esta lengua. Técnicas de investigación. Acá les presento algunos datos interesantes del sistema educativo de Sololá, del municipio de Sololá. En el año 2021 había una población
estudiantil de educación primaria de 14,153 estudiantes. El 97% de estos establecimientos de educación primaria en el municipio de Sololá eran del sector público y el resto correspondían al sector privado. En cuanto a la etnicidad de los estudiantes, el 87% era cachiquel, esto en el año 2021. De esa totalidad de cachiqueles, el 72% estaba concentrado en el área rural. En cuanto a la cantidad de docentes de educación primaria, en el 2021 en servicio. De esa totalidad, el 52% tenía una plaza bilingüe y el 48% poseía una plaza monolingüe. Acá es interesante ver también esas bilingües, solamente el 46% gozaba el bono por bilingüismo. ¿Qué es el bono por bilingüismo? Prácticamente es un incentivo que da el Ministerio de Educación a aquellos docentes que implementan, que desarrollan la educación bilingüe en sus aulas. Y este bono por bilingüismo se otorga con base a la aprobación de una evaluación lingüística. Del total de docentes con plaza monolingüe, el 8% poseía el bono por bilingüismo. Ustedes se preguntarán, docentes monolingües, ¿por qué algunos docentes monolingües tenían este bono? Porque en el sistema educativo aún existen las plazas monolingües y a esas plazas pueden optar tanto personas que solo dominan un idioma o como también personas bilingües. Sí, en ese sentido, Cachiquel y lo que nosotros logramos determinar es de que en el municipio de Sololá, del total de docentes en servicio, solamente el 27% poseía dominio en las 4 habilidades lingüísticas de un idioma maya. En este caso estamos hablando del cachiquel y del quiché. Esto, a pesar, como ya se nos decía anteriormente, a pesar de que en el 2004 se aprueba la Ley de Generalización de la Educación Intercultural en Guatemala. Es decir, a estas alturas ya no deberíamos de tener docentes monolingües. Los docentes ya deberían de manejar el idioma propio de la comunidad donde se están desempeñando. En ese sentido, vemos estas limitaciones que existen, entre otras que los compañeros van a mostrarles a continuación. Para ello, yo le voy a dejar el espacio a la maestra Sonia Raimundo para que ella pueda continuar con la presentación de los otros resultados de esta investigación. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Voy a comentarles muy brevemente sobre, cuáles son los 2 componentes que trabajamos en el campo lingüístico. Uno son las competencias, el dominio de las competencias lingüísticas por parte de los estudiantes, como les comentaba José, de 6º grado, y la metodología de enseñanza del cachiquel dentro del aula por el docente. La primera parte del dominio de las competencias, vemos el dominio y comprensión oral y lectoescritura. El dominio oral y comprensión y la comprensión oral. Se usaron instrumentos medidos y de alguna manera utilizados y avalados por el Ministerio de Educación. Del total de 158 estudiantes, 20
nada más hicieron el ejercicio de comprensión lectora y mantienen el tema de la secuencia de las acciones que se les pregunta. Las lecturas que se les pasó están específicamente en Cachiquel y creo que un poquito, de alguna manera estaban como más o menos adaptadas a la variante de Sololá como tal y estaban estipuladas para leerlas en 1 minuto. Sin embargo, se utilizaron de 2 a 4 minutos y los textos oscilaban entre 91 a 105 palabras, pero tampoco se llegó a leer el total de palabras. En el dominio oral y comprensión, el 88% tiene una fluidez lectora, no con total precisión, pero se auxilian del español. Y en la comprensión oral, el 84% responden que puntuales, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Dónde vivís? Donde ellos tenían que dar una respuesta puntual. Sin embargo, cuando se les hacen preguntas abiertas, ya las respuestas eran como más titubeantes. Y esto se debe a que también el cachiquel se adquiere y se usa más en el seno familiar, por eso es que el nivel es más alto. Y en la comprensión, el 4% responde en cachiquel y el 36% responde a preguntas amplias, nada más, por ejemplo, decirle, ¿cuál es tu comida favorita? O decirle, ¿dónde vivís? ¿Cuál es tu dirección? Entonces ellos ahí ya no tenían como una facilidad para hablar. Sin embargo, si les decimos, sube la mano, baja la mano, lo pueden hacer. Esto quiere decir también que el desplazamiento del cachiquel como tal se da más de manera, en la versión oral, pero en la producción va a ser un poquito más difícil. En cuanto a la metodología de la enseñanza del cachiquel en el aula, por las habilidades lingüísticas en el cachiquel, desarrollan el curso del cachiquel, cuál es la información metodológica que utilizan y la información curricular. En el manejo de las habilidades lingüísticas en cachiquel, bueno, nosotros trabajamos con 11 docentes, 5 son bilingües y con plaza bilingüe y el resto son monolingües con plaza monolingüe. Los docentes monolingües siempre buscan quién les imparte la clase en cachiquel o buscan a alguien que les pueda dar el cachiquel o en todo caso buscan el material que les podría ayudar a dar el cachiquel. Bueno, también se pudo identificar que las clases en cachiquel son más como usar hojas, guías, cosas así como muy básicas. Por lo general, se dan 2 periodos de clase del cachiquel a la semana, pero esto es previo a la pandemia. La investigación se hizo en el 21, pero la información que ellos nos proporcionan son más como previo a la pandemia, porque era más cuando estaban ellos en el aula. En cuanto a la información metodológica, pues hay una confusión en cuanto a qué es método, qué es metodología, entonces incluso qué son técnicas. Pero sí en general se realizan actividades básicas como vocabulario, dictados, traducción literal. Si los docentes son monolingües, pues buscan a alguien que les haga un listado de frases y que los niños lo puedan decir, lo puedan traducir o en todo caso les puedan ayudar en la casa. Entonces, en cuanto al vocabulario, los dictados son bien elemental, no, con una semántica bastante básica, porque el nivel de oralidad del estudiante hasta ahí llega y también del profesor. En cuanto a la parte curricular, bueno, ellos indican que hace falta de material en cachiquel, el que da el Ministerio de Educación es bastante insuficiente y el cachiquel es solo un medio de enseñanza. Es un instrumento que tiene el cachiquel en la casa o para lo que es para los que usan el
Bien, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, Mario. Muchas gracias. Bien, en mi caso, pues yo voy a exponer una serie de factores que efectivamente vienen interviniendo en el desplazamiento del idioma cachiquel en la niñez de primaria. Básicamente en relación con la incidencia del racismo, las dinámicas y los límites institucionales en el aprendizaje y uso del cachiquel por la niñez. En este sentido, habría que decir en primer lugar que hay una tendencia al desplazamiento del cachiquel, en cuyo caso intervienen factores como el racismo que opera obviamente de diversas maneras. Por ejemplo, a través de prácticas que desvalorizan el uso del idioma cachiquel. Obviamente aquí hablamos tanto de los niños como de los padres, ¿verdad? Además, por ejemplo, de la escuela misma. Aquí nos referimos y todo esto, por supuesto, responde a los hallazgos de la investigación, a prácticas de burla o exclusión referidas como comunes tanto por maestros como padres y niños, que afectan obviamente a los niños que hablan escasamente o deficitariamente el español, ¿verdad? En ese sentido, diríamos, se convierte en una presión social para que el niño indudablemente fortalezca el aprendizaje de dicho idioma en un ámbito en donde, como decía también William Simón a un inicio, ¿verdad? Lo usual es que los niños se comuniquen, jueguen, etcétera, principalmente en español, aun cuando la mayoría de ellos pudiera hablar o tener como idioma materno el cachiquel, ¿no? En ese sentido, por supuesto, este tipo de prácticas y otras se combinan con otros sistemas como el clasista, que interviene como presión social en el niño, en el padre, en la familia, ¿verdad? Que tienden a configurar una forma de pensar y una orientación práctica tanto de padres y niños que prefieren entonces la enseñanza del español antes que la del cachiquel. De hecho, esto se convierte en, como lo refirieron algunas personas consultadas, a veces hasta en presión hacia la escuela o hacia el maestro para que preferentemente se enseñe al niño en español y no en cachiquel cuando esto pudiera ocurrir. Indudablemente, entonces, hay una preferencia por el español, ¿verdad? En los padres, por ejemplo, hay una tendencia, encontramos una tendencia particular, por ejemplo, a los niños en las escuelas urbanas y monolingües, ¿verdad? Esto sobre todo referido por maestros de educaciones de escuelas urbanas que hacían referencia a esa tendencia que de comunidades cercanas a la cabecera municipal, por ejemplo, aun cuando hubiera escuelas en el lugar, se prefería inscribir a los niños en las escuelas urbanas, ¿no? Presiones, por supuesto, que generan los padres hacia los docentes, como la que ya refería, una tendencia también encontrada a priorizar la enseñanza del español en la familia y especialmente procedente de los padres, ¿verdad? Esto, obviamente, aquí intervienen una serie de factores que tienen que ver con las racionalidades referidas a que el niño debe aprender sobre todo el español porque será el español el idioma que le permitirá vincularse a procesos sociales, políticos y económicos posteriormente, ¿verdad? Hay entonces una lógica de esa preferencia y valoración que se expresa en una perspectiva pragmática con relación al uso del español. Adicionalmente a esto, habría que decir, más allá de estas referencias bastante rápidas a lo que pudimos encontrar como tendencias en la escuela, en los niños, en los padres y en los maestros, habría que decir también que en materia de política, ¿verdad? Educativa, de lo que del contexto institucional y de política en el cual se encuentra inserta per se la escuela primaria del municipio, por consiguiente los niños que enfrentan este tipo de problemática de desplazamiento de su idioma. Lo que habría que decir es que, y como ya lo decía también William, ¿verdad? Hay avances en materia de política de educación bilingüe e intercultural, ¿verdad? El currículum nacional base, el currículum nacional por pueblos, la existencia de una Dirección General de Investigación Bilingüe e Intercultural a nivel departamental, la catalogación de escuelas como bilingües e interculturales, la recuperación de contenidos culturales generales de la cultura maya que no obstante deficitariamente viene ocurriendo en la escuela primaria en estos contextos, y una enseñanza de los idiomas mayas
que también está refrendada por una política de generalización de la educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, no obstante esos avances, lo que encontramos es que en la práctica la escuela sigue siendo un espacio de consolidación del desplazamiento. Contrario a lo que debiera esperarse o debiera ocurrir, resulta que la escuela constituye un ámbito que contribuye a ese desplazamiento, a la consolidación del desplazamiento. Ya lo decía también el coordinador de la investigación, ¿verdad? 27%, por ejemplo, de los maestros tienen dominio del cachiquel, ¿verdad? Lo cual no se traduce necesariamente en que tengan el conocimiento y la habilidad para implementar una metodología adecuada de cara a la enseñanza del cachiquel o de cara, por supuesto, a incorporar el cachiquel en su proceso de enseñanza. Un currículum que vehicula la castellanización, esto sigue siendo un continuo en la educación primaria pública, al menos en este caso estudiado, ¿verdad? En donde lo que viene ocurriendo es una segmentación del uso y enseñanza del cachiquel a ciertos periodos de clase. Hay referencias a 2 horas semanales, ¿verdad? En donde lo que se enseña es básicamente vocabulario, frase, ¿verdad? Pero no se imparte per se el curso, ¿verdad? Y menos se incorpora el idioma al proceso pedagógico durante todo el proceso, no solo de los niños de sexto primaria, sino de los niños de la escuela primaria en términos generales. De tal manera entonces que el idioma cachiquel no se constituye en un medio de comunicación, ¿verdad? Que como sabemos, sobre todo es importantísimo en los primeros años, ¿verdad? De la educación primaria, para consolidar efectivamente el uso y el aprendizaje también del idioma, ¿verdad? En el conjunto de habilidades que un niño o una persona hablante de un idioma debiera tener. El idioma y la cultura cachiquel resultan ser entonces la segunda lengua y la cultura subalternizada por la escuela pública. El currículo finalmente entonces vehicula la castellanización y en la práctica convierte al cachiquel en lengua 2, no en lengua 1 como debiera ser, siendo que los niños y el idioma propio del lugar es el cachiquel, ¿verdad? Indudablemente a esto habría que agregar que está pendiente un currículum nacional, un currículum de carácter local, ¿verdad? Que obviamente recupere contenidos referidos a la cultura propia y por supuesto al idioma. No hay una atención diferenciada, por cierto, a niños de acuerdo a su nivel de competencia en el idioma materno tampoco. No hay procesos de formación y capacitación sostenida suficiente y coherente durante el desarrollo del ejercicio docente, ahora refiriéndonos al docente per se. Hay carencia de recursos didácticos con pertinencia al contexto y cultura local o la disposición de materiales de forma oportuna, siendo que regularmente los materiales educativos son entregados por el ministerio a la escuela en meses posteriores al inicio del ciclo escolar. No se ha logrado tampoco expandir entonces la educación bilingüe en todos los grados de las escuelas primarias, incluso aquellas catalogadas como escuelas bilingües e interculturales en el municipio. Asimismo, continúan existiendo profundas debilidades en las capacidades en materia de educación bilingüe e intercultural en los docentes en general y en los maestros bilingües en particular. Falta de disposición también de recursos de distinto tipo que requieren, por ejemplo, en implementaciones metodológicas que al final de cuentas resultan ser deficitarias. El español en este sentido, el cachiquel en este sentido, no es utilizado como medio de enseñanza y su aprendizaje es insuficiente y deficiente, diríamos, en términos generales. Hay inexistencia de una concreción entonces curricular que aborde con coherencia la problemática del desplazamiento que está incidiendo en la niñez en el municipio, ¿verdad? El resultado entonces es que la niñez egresa del ciclo primario sin las competencias de lectura, escritura y un uso dominante del idioma cachiquel. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo que encontramos es una escuela que, reitero, sigue reproduciendo o no logra institucionalizarse como un ámbito de educación bilingüe intercultural y por consiguiente no logra contribuir a detener y revertir el desplazamiento de dicho idioma en la niñez de este territorio. La escuela pública en Sololá, que esto pudiéramos incluso decir que es común en todo el territorio nacional con sus especificidades, por supuesto, ¿verdad? La escuela pública en Sololá, de manera involuntaria en los docentes y autoridades educativas, decimos, porque finalmente encontramos buenas voluntades y algunos ejercicios importantes que serían
una tendencia alternativa. La escuela pública fortalece y consolida la tendencia del desplazamiento. La educación bilingüe intercultural en particular es implementada de manera limitada y deficiente, no garantiza la calidad del aprendizaje bilingüe y la interculturalidad, ni desarrolla las competencias en el idioma materno y el conocimiento crítico de la cultura cachiquel en los niños. Esta educación bilingüe intercultural entonces pasa a constituirse en una política de manejo de la diversidad lingüística y cultural, cuyo resultado en buena medida y al final de cuentas es y sigue siendo asimilacionista del cachiquel al idioma, conocimiento y la cultura dominante o hegemónica. La escuela pública entonces constituye un ámbito contradictorio en el cual se impulsan avances en materia de educación bilingüe intercultural al mismo tiempo que terminan siendo predominantes las características e implementaciones, reitero, asimilacionistas. Cedo la palabra a Celestino. Muy bien. Me pregunto si Sonia todavía está presente con nosotros, ya que ella... Estoy. Muy bien. Entonces le vamos a dejar el espacio a Sonia. Pero antes de eso, voy a proyectar desde el otro equipo. Disculpen. Voy a pedir un minuto y le pido a Mario que me pueda dar permiso para proyectar desde el otro dispositivo. ¿Cuál será el otro dispositivo, Celestino? De hecho, aparezco con el mismo nombre. Ya José lo vi. Celestino Huarcas. Perfecto, ya está. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Disculpen ustedes, es que tengo problemas con la señal, pero en estos momentos ya estamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hicimos, si no estoy mal, 11 propuestas. Dentro de ellas, bueno, desde el punto de vista lingüístico y pedagógico también, debido a los resultados que se obtuvieron, es que es importante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros 3 años haya una transferencia lingüística real, donde el L1 del niño sea el idioma de aprendizaje o de enseñanza y la L2 se vaya adquiriendo o se vaya aprendiendo conforme vaya dándose el proceso de enseñanza. En este sentido es que si yo manejo como cachiquel mi primer idioma, me deberían de enseñar desde el cachiquel. Obviamente también hay un proceso de cómo se va dando la transferencia lingüística a manera que en tercer grado más o menos o finalizando segundo grado ya se pueda, el niño vaya adquiriendo un bilingüismo equilibrado, donde no se pueda confundir el castellano con el idioma maya y donde también tenga las 4 habilidades y las 4 competencias lingüísticas bien. También está la metodología para la enseñanza de una L2 y el fortalecimiento de la L1 en el aula. Solo que no veo bien la pantalla ahí, José. En este sentido, la metodología debe responder a la realidad lingüística del niño. Y como el niño está dentro del aula, aquí prácticamente estamos hablando más que todo de los primeros grados. Primero, preprimaria de alguna manera, porque se empieza el aprestamiento, primero, segundo y tercer grado, que es donde se sienta la base de toda la parte de lectura y escritura, donde el estudiante también adquiere todas las competencias de fluidez, de comprensión lectora y también donde el docente tiene la posibilidad de ir manejando la enseñanza de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo el niño en la lingüística en este proceso. También está la enseñanza y fortalecimiento de la fluidez y comprensión lectora. ¿Por qué fluidez y comprensión lectora? En la medida de que el niño o el estudiante vaya fortaleciendo su fluidez, obviamente también va fortaleciendo toda la parte de precisión, la parte de velocidad, la comprensión va inmersa dentro de ese proceso. Entonces, esto garantiza que el proceso de aprendizaje
en todos los demás cursos, en lo que implica la malla curricular, va a estar bien. Eso favorecería en gran medida al alto nivel, al alto rendimiento del estudiante, también a una baja en la tasa de abstencionismo, de inasistencia y también de los niños que reprueban el año. Claro está que para eso hay materiales, hay instrumentos dirigidos por cada grado, lecturas niveladas, lecturas gradadas, pero eso se va yendo a través del tiempo. Uso de la estandarización en la lectura y escritura. Este es un tema que genera todavía un poquito de conflictos entre los hablantes. Sin embargo, mientras no garanticemos la escritura estándar del idioma, tampoco garantizamos su permanencia como tal. Ya hemos visto que el desplazamiento acelerado del idioma es grande, es rápido. Y si nosotros no garantizamos que el niño escriba y lea, entonces tampoco estamos como garantizando dejarlo plasmado. Alguien en algún momento me decía que por qué estamos enseñando lectura y escritura cuando ya la tecnología puede ir como invadiendo los procesos de enseñanza. Pero en este caso, los idiomas mayas, por ser uno de los idiomas que tiene poca sistematización o poco recorrido escrito, si se quiere ver así, y no digamos toda la parte lectora, la estandarización sería una forma de cómo nosotros garantizamos la permanencia por un largo tiempo. Además, recuerden ustedes que el idioma no es solamente un conjunto de símbolos como tal, es toda la parte de identidad, de cultura, de historia que nosotros cargamos. Solamente con decir una palabra ya viene todo lo que genera. Y en este caso también nosotros proponemos la tecnología para la enseñanza del idioma maya. ¿Por qué la tecnología? Bueno, este año, que es el Año Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO apostó porque la tecnología fuera una de las herramientas que facilitara el mantenimiento, el fortalecimiento y la revitalización de los idiomas mayas. Actualmente la mayoría de las personas o de los estudiantes tienen una posibilidad de entrar y de accesar, perdón, a la tecnología. Entonces, en este caso, también el Ministerio de Educación tiene en su estantería varias plataformas, dentro de ellas las redes Blue, donde está toda una gama de lecturas en más de 537 idiomas, dentro de ellos algunos idiomas mayas y el español, donde también se da la posibilidad de tener lecturas con audio, con comprensión lectora, lecturas hechas por docentes, incluso por estudiantes, donde también, que es una forma de cómo también se puede ir garantizando la lectura permanente o también el involucramiento de los padres de familia con sus hijos en casa, la lectura en casa, ahorita después de todas las secuelas del COVID. Cuando hablamos de tecnología también, le apostaríamos a cómo los docentes o cómo las personas que escriben puedan también escribir los libros gradados y nivelados en idioma maya, en este caso, para que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer también la historia local. Pues esas serían como las primeras 5 propuestas que nosotros damos. Bien, las siguientes propuestas de lineamientos tienen que ver con superar la castellanización y asimilación cultural como carácter de la educación primaria, ¿verdad? Ya lo decía inicialmente, como la escuela primaria, en lugar de fortalecer el aprendizaje del idioma cachiquel, finalmente lo continúa recuperando, pero nada más como una herramienta para que al final de cuentas el niño aprenda sobre todo el español, ¿verdad? Y cómo los contenidos también, las búsquedas y los contenidos curriculares al final que se imponen son los relativos a la llamada cultura occidental. Aquí, por supuesto, no estamos desdeñando la necesidad del conocimiento científico y universal que debe estar presente en el proceso educativo, ¿verdad? Lo que decimos es que debe haber una recuperación importante de la cultura, de los contenidos culturales en todo sentido, recuperados desde el contexto del niño que requiere obviamente fortalecer su vínculo identitario con su pueblo, con su cultura, y a partir de ahí, por supuesto, también fortalecer el aprendizaje
y uso de su idioma materno. La otra propuesta es la recuperación y replanteamiento de la educación bilingüe intercultural. Lo que se reconoce en otros estudios y que también nosotros recuperamos en este, es que no obstante esos avances que hubo en materia de definiciones, de políticas y de algunas implementaciones en materia de educación bilingüe intercultural, hoy están experimentando un retroceso porque se han reducido presupuestos, se han dejado de desarrollar una serie de materiales, etcétera, relacionados con la educación bilingüe intercultural, ¿verdad? En lo poco avanzado se está teniendo retrocesos muy importantes y desde nuestra perspectiva es necesario contar con recursos, con presupuesto, con institucionalidad, con maestros, con escuelas que fortalezcan esa búsqueda de la educación bilingüe intercultural y que se traduzca efectivamente en escuelas con ese carácter, ¿verdad? No escuelas que simplemente tengan la catalogación de escuela bilingüe intercultural y en la práctica no lo sea. La siguiente propuesta es la consolidación, por supuesto, de un cuerpo docente con formación y capacidades para la educación, para el desarrollo de la educación bilingüe intercultural, lo cual pasa indudablemente por fortalecer también en el docente las 4 habilidades necesarias para el manejo y uso del idioma, en este caso cachiquel, y por supuesto a partir de ahí para su enseñanza, ¿verdad? Para su incorporación al proceso pedagógico en términos generales. Y con ello, por supuesto, capacitar en toda la metodología, en los recursos didácticos, etcétera, que son importantes para incorporar no solo el idioma, sino la cultura, los contenidos culturales al proceso educativo. La novena propuesta es garantizar la educación y pertinencia específica al pueblo cachiquel de Sololá. Efectivamente, como dice Sonia, ¿verdad? Para la enseñanza y aprendizaje del idioma se necesita trabajarlo a partir de un estándar, ¿verdad? Sin embargo, en dirección a fortalecer el aprendizaje y uso del idioma cachiquel en los niños de un contexto, de un territorio particular, indudablemente se debe recuperar lo propio que está dado efectivamente en su cultura, en su identidad, además de su variación también, la variación idiomática que pueda estar dada en ese contexto, como elemento complementario, ¿verdad? Por supuesto. Y la 10ª propuesta, la ampliación del uso y enseñanza del idioma cachiquel, ¿verdad? Ese hallazgo de que apenas 2 periodos a la semana son utilizados para la enseñanza del cachiquel a los niños, además de una manera muy, muy deficitaria, pues indudablemente en ningún momento sostiene una política de educación bilingüe en la escuela, ¿verdad? Lo que decimos es que el idioma cachiquel debiera ser la base fundamental del proceso pedagógico, como decía Sonia, sobre todo en los primeros años de primaria y por supuesto ir dando paso al español. Eso sería, diríamos, un aspecto muy, muy importante al respecto. Siguiendo con la presentación de estas propuestas, la 11 en esta propuesta, pues nosotros sugerimos la sistematización e incorporación creadora de experiencias en materia de educación bilingüe intercultural acumuladas en el contexto inmediato de Sololá. En este caso, podríamos hablar de experiencias de algunas ONGs, experiencias de docentes o de algunos profesionales independientes. De hecho, en el transcurso de la investigación, determinamos a algunos docentes que tenían toda esta experiencia, que tenían materiales, y además de eso, determinamos también una institución específicamente que es Corazones y Manos, que hace 3 años creó una guía de lectoescritura en idioma cachiquel. Pero desafortunadamente estos materiales están dispersos, no están unificados, no hay un ente que pueda de alguna manera coordinar a todos estos actores institucionales. Y es ahí donde colocamos nosotros la propuesta número 12, en donde nosotros
consideramos necesario que el propio Ministerio de Educación pueda coordinar, pueda crear una convergencia entre estos actores institucionales y sociales en pro de la enseñanza del idioma cachiquel, ¿sí? Es necesario tomar acciones desde el Ministerio de Educación para que de esa manera podamos revitalizar el idioma, y no solamente el idioma, sino que también la cultura y la identidad maya cachiquel, y específicamente en la niñez. En la propuesta número 13, nosotros recopilamos prácticamente una de las peticiones de los docentes: la necesidad de dotación de material didáctico adecuado, suficiente y oportuno. Quienes son maestros de educación primaria sabrán en qué condiciones llegan estos materiales, ¿sí? Y además de eso, que llegan a destiempo. Y desafortunadamente, la mayor parte de estos materiales no tienen que ver con los idiomas mayas específicamente, o con el proceso de educación bilingüe intercultural en las escuelas. En la propuesta número 14, nosotros vemos la necesidad de que los padres de familia sean actores renovados en la enseñanza del cachiquel. En la propuesta número 15, nosotros sugerimos que la Municipalidad Indígena de Sololá podría ser una entidad política exigente del desarrollo de la educación bilingüe intercultural. Esto considerando de que, por ejemplo, el caso de Santa Catarina Ixtahuacán, en donde las propias autoridades indígenas y los padres de familia interpusieron un amparo en contra de la ministra de Educación porque no se estaba desarrollando la educación bilingüe intercultural. Y en el 2021, prácticamente hubo una sentencia de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, y a partir de ese momento, el Ministerio de Educación empezó a implementar y crear las condiciones para el desarrollo de la educación bilingüe intercultural en este municipio. En ese sentido, la Municipalidad Indígena de Sololá podría también ser este ente para la exigencia de la educación bilingüe intercultural en el municipio de Sololá, considerando de que es un derecho el recibir educación bilingüe intercultural. En el punto 16, nosotros hacemos un llamado al gobierno municipal de Sololá para que en su condición de instancia estatal descentralizada asuma funciones para la promoción del desarrollo educativo, pero con pertinencia cultural. En ese sentido, nosotros, como uno de los productos de esta investigación, presentamos estas 16 propuestas de lineamientos. En el marco de nuestro proyecto, no era posible ejecutar estos lineamientos. Nosotros lo que hicimos solo fue el dar a conocer. De hecho, lo hicimos en una actividad abierta en donde convocamos a las personas que se involucraron en este proceso investigativo, además de eso, a las autoridades respectivas para que conocieran estos lineamientos, y también convocamos a la propia población para que viéramos este fenómeno que está afectando prácticamente a los idiomas mayas en Guatemala, y por supuesto tomar acciones. Y estas acciones no solo se puede hacer desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, se tiene que hacer con otros actores, con la municipalidad indígena, con la municipalidad oficial, con algunas organizaciones, con los padres de familia, con los docentes, con los supervisores y otras autoridades que les compete
esta responsabilidad. En ese sentido, nosotros presentamos estas 16 propuestas y fue uno de los mayores productos de nuestra investigación. Y claro está, esto en el marco de la responsabilidad de la San Carlos. Y prácticamente esto lo reza la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 82, en donde se dice que la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su condición de única universidad estatal, le corresponde investigar y proponer soluciones a la problemática nacional. Ya con esto, pues cerramos esta presentación y seguramente habrán preguntas, comentarios de parte de ustedes y vamos a ceder ese tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo este aporte que han dado y yo considero que esto es un estudio muy valioso que viene a contribuir al trabajo que realiza las organizaciones tanto del Estado como instituciones privadas que están haciendo un trabajo arduo en cuanto al promover el uso y desarrollo de los idiomas mayas. Entre esta mencionamos la Academia de Lenguas Mayas. Ustedes ya mencionaban bastante el Ministerio de Educación como la DIGERI, ¿verdad? Y el vicedespacho de Educación Bilingüe. Se creó este vicedespacho justamente como un ente responsable de promover el uso o la enseñanza de los idiomas mayas a nivel nacional. Habría que como también pedirle a ellos, exigirles a ellos y presentarles estos resultados. Tengo entendido que se hizo la presentación a nivel de municipio. Sin embargo, habría que hacerlo ya desde la central, ¿verdad? Con las autoridades centrales, puesto que yo considero que este es una muestra de un problema que existe a nivel nacional. No varía tanto los resultados si aplicáramos a otros idiomas mayas. Este problema de desuso del idioma, este problema por estos factores de discriminación, esto nos está pasando en todas las comunidades, en todos los ámbitos de uso. Es un problema que los docentes hablantes de los idiomas no tengan ese dominio de las habilidades lingüísticas para la enseñanza del idioma. Únicamente nos quedamos en un dominio oral, pero no nos falta el dominio escrito. Y por lo tanto, trasladarle entonces al estudiante es muy difícil. Y esto con lo que ustedes plantean, que los docentes se limitan solo a la enseñanza de vocabularios, que es prácticamente lo que regularmente se hace. En algunos casos, cuando con esto de la generalización de la educación bilingüe, en algunos colegios privados en Guatemala, por ejemplo, únicamente aparece en los certificados de los estudiantes alguna nota de los idiomas, porque había que colocar una nota. Y hay un problema, bueno, este estudio se hizo a nivel básico, porque la educación bilingüe, a partir del CNB, se amplió a otros niveles. Inicialmente la educación bilingüe se limitaba solo a los primeros grados, primero a tercero primaria, pero se implementa también para el nivel medio. Sin embargo, en el ciclo básico, el mismo Ministerio de Educación, a través de otro acuerdo ministerial, le hace reformas a la ley que le da vida al nuevo CNB y dejan a comunicación y lenguaje para la enseñanza de los idiomas mayas, le agregan cultura e idiomas mayas. Y entonces muchos de los centros educativos se limitan solo a enseñar
algunas costumbres de la cultura maya y no darle el tratamiento científico a los idiomas, como debe ser. Dentro de las recomendaciones, las propuestas que ustedes hacen son muy valiosas, son muy certeras. Algo que observamos en las escuelas es que el idioma simplemente para la enseñanza del idioma se utiliza como objeto de estudio el idioma, pero no se utiliza como un medio de comunicación. Y en los idiomas mayas se debe utilizar como un medio de comunicación, además de utilizarlo como objeto de estudio. Dentro del curso de idioma maya, conocer las partes de la oración, el orden básico, conocer la formación de palabras, los tipos de palabras. Eso es estudiarlo como objeto de estudio. Pero debemos utilizarlo como un medio de comunicación, que el docente se pueda comunicar entre compañeros en su propio idioma, que los jóvenes promover actividades en donde los jóvenes también hagan uso de su idioma, sin no necesariamente ir pensando en notas, ¿verdad? Bueno, estos son como algún comentario general. Estamos justamente en este espacio, no quiero abusar del uso de la palabra, quiero darles el espacio a nuestros invitados y a los estudiantes del curso de lingüística mayense, quienes quieran hacer un comentario a viva voz o hacer alguna consulta, lo pueden hacer. Mientras alguien... Pero, ¿Sí? sí, yo quiero tomar la palabra. Sí, de hecho, el Ministerio de Educación tiene un doble discurso. Por una parte está la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, que exige la implementación de la educación bilingüe intercultural. Pero por otra parte, no están las condiciones para desarrollar la educación bilingüe intercultural. Y hay otros elementos a considerar también. Por ejemplo, vemos en la educación primaria que el Ministerio de Educación implementa evaluaciones de diagnóstico en los centros educativos para los niños de primer y sexto grado. Estas evaluaciones de diagnóstico se centran en comunicación y lenguaje, específicamente idioma español, ya sea L1 o L2 del niño, y en matemáticas. Es decir, lo que hace el Ministerio de Educación con este tipo de evaluaciones diagnósticas es decirle de manera indirecta al docente que en el transcurso del año el docente deberá de poder enfocar sus esfuerzos para que el niño aprenda las habilidades que correspondan al idioma español y a las competencias que corresponden a matemáticas. En ese sentido, lo que hacen los docentes es priorizar estas dos áreas y dejan a un lado el fortalecimiento, en este caso, del idioma maya, del idioma materno del niño indígena, ¿sí? Entonces, este es uno de los problemas que se dan entre tantos. Y de hecho, pues, es un doble discurso del Ministerio de Educación. Muy bien, con esto quisiera terminar mi intervención. Veo que tienen levantada la mano algunos participantes, nos gustaría escucharlos. Muchas gracias, José. Y primero que nada, decir que muy buena la investigación, ¿verdad? La presentación, todo estuvo excelente. Muy interesante, definitivamente, tratar estos temas, considerando que vivimos en un país con una variedad enorme de idiomas, ¿verdad? En la que si bien el oficial eh, había sido el español durante mucho tiempo, pues definitivamente hay muchos idiomas y hay una cantidad considerable de hablantes de esto, también lo que supone siempre
en este caso, teniendo en cuenta que venimos de un sistema pues colonial donde se ignoraba la existencia o se de alguna manera sistemáticamente se promulgaba la extinción de muchos de estos idiomas, que es lo que mencionaba el maestro William, ¿verdad? Que sucede todavía. Yo solo pues quería hacer un comentario, ¿verdad? Que me parece muy interesante y muy importante este tipo de investigaciones porque definitivamente seguimos teniendo muchas deficiencias en general en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Y que es un tema que es importante siempre traer a colación porque como menciono hay una cantidad muy grande de personas que son maya hablantes, ¿verdad? Que hablan los diversos idiomas que existen, ¿verdad? En Guatemala. Y como mencionaban, ¿verdad? Que a veces pareciera que, bueno, no pareciera, es obvio que el gobierno y las instituciones gubernamentales, el sistema que existe en Guatemala sigue siendo bastante racista y colonial, lo que provoca que pues se den casos de que hasta ahora o hasta los últimos años se han estado empezando a tratar estos temas, se han intentado estandarizar, por ejemplo, nosotros leíamos justo un texto donde hablaba sobre el programa de educación bilingüe, ¿verdad? Donde originalmente era un programa de castellanización, lo que yo empecé a leer y dije, pues bueno, como un programa de castellanización, o sea, sí, enseñarles de alguna forma en su idioma, pero intentando castellanizarlos, lo que también les despojaba de su cultura, de su cosmovisión, cosa totalmente incorrecta y que pues con el tiempo han habido cambios y todo, pero creo que la idea sigue ahí, ¿verdad? Y también que es importante mencionar que, por ejemplo, los que no tenemos, no somos ningún, no pertenecemos a ninguna etnia, ¿verdad? No hablamos ningún idioma indígena nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, que soy lo que sería un mestizo, ¿verdad? Y que en las áreas urbanas realmente cada vez creo yo, por lo mismo de las emigraciones internas que existen en Guatemala, ¿verdad? Los centros urbanos desde las áreas más rurales, hay más presencia de personas indígenas, pero sigue sin haber en estos espacios implementados realmente sistemas de educación bilingüe, ¿verdad? En este caso, pues bilingües tal vez con el inglés, ¿verdad? Pero no con idiomas indígenas. Por ejemplo, yo recuerdo que recibí un curso de idioma MAM, que yo soy de Bohuetenango, hasta que estaba en básico, y fue un curso nada más de primero básico a tercero básico, no abarcó todo lo que también fue bachillerato, y nos lo daba una maestra que no era maya hablante, era una maestra que pues lo que ella medio iba investigando y averiguando lo que nos enseñaba, y lo que también pues nos muestra la falta de atención que existe por parte del Ministerio de Educación y del gobierno, que yo creo que también es muy importante considerar esto para las áreas urbanas, ¿verdad? Porque pues yo tenía muchos compañeros que eran maya hablantes y que hablaban el español muy bien, pero que yo creo que definitivamente les hubiese facilitado muchísimo y había compañeros que tal vez no la hablaban muy bien, pero pues estaban estudiando con nosotros porque era la única manera que tenían de estudiar también, ¿verdad? Y muchos a veces preguntaban como qué significaba cierta palabra o tal, yo lo miraba, entonces pues creo que también definitivamente es un tema muy interesante que tenemos que tratar, ya que pues ha demostrado los resultados que hemos leído que definitivamente ayuda a mejorar la cantidad de egresados, ¿verdad? La cantidad de aprendizaje en la educación y todas esas situaciones, ¿verdad? Solamente, muchas gracias. Gracias, Sergio, por tus comentarios. Vamos a darle la palabra a Cristian. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Quisiera solo hablar dos puntos. Uno es con respecto a la metodología, cómo pues, se pensaba utilizar la observación participante en esta investigación. Y el otro que considero que es un buen aporte el hecho de la pues, participación de las municipalidades indígenas en la educación intercultural. Solamente, gracias. Gracias, Cristian. No sé si hay alguien más de los presentes quiera hacer un comentario. Aquí en el chat, Olga Pérez nos escribe un comentario. No sé si lo quiera hacer a viva voz o lo leemos. Mejor léelo. Gracias. Ajá.
Muy bien. Entonces, Olga dice que el idioma como una expresión de los derechos culturales y sociales es un poderoso vehículo para un proyecto histórico común. Recuerdo los esfuerzos en el periodo de los gobiernos militares y civiles del siglo XX y de la Embajada de los Estados Unidos de no reconocer esa raíz común y proponer tanto alfabetos como diferencias locales habían para fragmentar. Sigue diciendo, un elemento importante es el de la división político-administrativa colonial y republicana, que dividió también los territorios y pueblos y les impuso un régimen administrativo a la imagen y semejanza de los intereses del sistema, el modelo agroexportador cafetalero, el cual responde a una regionalización del Estado oligárquico guatemalteco. Y por último nos dice, esta división político-administrativa de departamentos y municipios rompió la entidad territorial de los pueblos y planteó una reagrupación por regiones que viola los derechos históricos. Bien, muchísimas gracias por los comentarios, Olga. Y justamente, claro, la división política administrativa de Guatemala es totalmente diferente en cuanto en los pueblos, con relación a los idiomas, hablamos de las comunidades lingüísticas, ¿verdad? Que abarcamos varios departamentos. No sé si ya no hay otros comentarios, estaríamos finalizando por el tiempo. José Celestino. Sí, en relación a la pregunta de uno de los compañeros referente a la técnica de observación participante, nosotros lo planteamos en nuestro plan de investigación. Este plan lo planteamos en el 2020 y en el 2021 se nos aprobó el proyecto y lo empezamos a ejecutar. En el 2021 habían restricciones todavía en cuanto a las clases presenciales. Entonces, lo que nosotros pretendíamos con esta técnica era llegar al establecimiento y generar interacciones de manera directa, indirecta, o realizar actividades con los propios estudiantes, en este caso, niños de sexto primaria, para obtener datos de dos tipos. Uno, identificar cuáles son los ámbitos de uso que hacen los niños dentro de la escuela en relación al cachiquel. Además de eso, identificar también con qué personas los niños utilizaban el idioma cachiquel, con sus compañeros, con los docentes o con los padres de familia. Necesitamos identificar esos datos. Por otra parte, lo que queríamos determinar con la observación participante era el nivel de dominio del idioma cachiquel por parte del estudiante. Cuando hablamos de dominio de un idioma, nos referimos específicamente a 4 habilidades lingüísticas: la lectura, la escritura, la escucha y el habla, ¿sí? Es decir, la oralidad. Entonces, nosotros queríamos interactuar, queríamos observar dentro del aula para poder obtener esos elementos. Hay algunos otros puntos que quisiera abarcar. Lo que nos decía William en relación al cachiquel como un medio de comunicación en la escuela. Este es un dato importante que nosotros también analizamos. Y de hecho determinamos que a partir de la entrevista de los docentes, el 70% de ellos nos indicaban que a veces utilizaban el idioma cachiquel como medio de comunicación. Un 30% nos dijo que no utilizaban el idioma cachiquel. Y un 10% indicaron que sí utilizaban el idioma cachiquel como un medio de comunicación. Además de eso, lo analizamos también por grados, de primero a sexto, y nos indicaron que los maestros suelen utilizar el idioma cachiquel en los primeros grados.
Ya posteriormente, en sexto, por ejemplo, el uso del cachiquel como medio de comunicación ya es menos. Y entonces, a partir de eso, nosotros logramos determinar de que los maestros están utilizando el cachiquel solo como una forma de castellanizar, en el sentido de que el niño pueda aprender los contenidos, pueda aprender el idioma español a través del idioma cachiquel. Y en sexto primaria, cuando el niño ya domina el idioma español, ya no es necesario el cachiquel. Entonces vemos ahí estas limitaciones, este enfoque que todavía se tiene, estas prácticas que todavía se tienen en el Ministerio de Educación. Un dato importante también es en relación al presupuesto de la DIGEVI. Es uno de los datos que dejamos dentro de nuestro informe. Hicimos una comparación del último quinquenio del presupuesto de la DIGEVI y prácticamente logramos determinar que, por ejemplo, en el 2017, la DIGEVI tenía 12 millones de presupuesto anual, pero en el 2021 ya solamente tenía 90 millones. En ese sentido, vemos que cada vez va decreciendo este presupuesto y por lo tanto no se van a poder generar los materiales, los textos, la capacitación que necesitan los docentes. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay muchas cuestiones que hay que hablar sobre esto y agradecemos bastante los comentarios de los participantes. Gracias por estar con nosotros, gracias por crear este espacio que nos fortalece también a nosotros como equipo de investigación, que realmente estamos en este proceso de manera permanente. Por ejemplo, esta propuesta, esta idea de no solo socializarlo a nivel local, sino que también hacerlo a nivel nacional. Yo creo que sí es importante porque es uno de los primeros estudios de este tipo y podrían generar otros estudios o por lo menos que las autoridades sepan de la magnitud del desplazamiento lingüístico, ¿no?, que se da en los idiomas mayas. Muchísimas gracias, maestro. Ya para ir finalizando, no sé si del equipo de investigación quiera dar algunas palabras para finalizar. Bueno, yo en lo particular sumarme al agradecimiento de José Celestino, ¿verdad? En el sentido de la apertura de este espacio y la posibilidad, por supuesto, de compartir estos hallazgos y estas propuestas con los estudiantes del curso de Lingüística Maya y por supuesto agradecer al profesor William Simón, ¿verdad? Por su disposición también a abrir este momento para poder intercambiar, para poder trasladar estos hallazgos que yo los valoro no solo por el hecho de que fui parte del equipo de investigación, sino porque indudablemente nos aportan no solo a dilucidar un problema de la educación pública en relación con los pueblos indígenas y sus derechos, sino al mismo tiempo nos siguen dando la posibilidad de demostrar cómo el Estado guatemalteco sigue siendo un Estado en buena medida racista, ¿verdad? Porque lo que decíamos en otros términos, la educación pública, la escuela pública se convierte no en un factor que frene el desplazamiento, sino la escuela pública se convierte en un factor que promueve, vehicula, etcétera, etcétera, ese desplazamiento y por consiguiente el asimilacionismo hacia la cultura hegemónica, hacia el idioma hegemónico también, ¿verdad? Así es que muchas gracias nuevamente por el espacio, William, y por supuesto a los estudiantes del curso y a quienes nos acompañaron el día de hoy y quienes van a poder observar también este video de forma diferida. Gracias, Mario. Pues de mi parte, como docente del curso de Lingüística Mayense, también darles las gracias y felicitarlos por el trabajo que realizaron. A los que estuvieron con nosotros participando, los estudiantes del curso que estuvieron presentes, muchísimas gracias. Antes de finalizar, quiero
hacer entrega de un reconocimiento a cada uno del equipo de investigadores de parte de la Escuela de Historia. Tal vez si Mario me puede proyectar en la pantalla el diploma para poder darle lectura. Este diploma es igual para cada uno de los participantes. Para ahorrar tiempo vamos a dar lectura a uno de los diplomas. Y sí, ¿me lo puedes proyectar? Según yo ya se está proyectando, William. Solo está el escritorio, se ve el escritorio de la compu. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Tenemos un diploma de reconocimiento a cada uno de los profesionales que realizaron esta investigación y nos presentaron los resultados el día de hoy. Este diploma, ustedes pueden apreciarlo, trae los logotipos de la Escuela de Historia y de la Universidad de San Carlos y dice: licenciatura en Antropología, otorga el reconocimiento al maestro José Celestino Huarcash González por presentar el estudio Factores Sociolingüísticos del Desplazamiento del Idioma Caxiquel en la Niñez de la Escuela Primaria del municipio de Sololá en el curso de Lingüística Mayense. Y Guatemala, 21 de septiembre del 2022. Y está la firma del maestro Mario Enrique Sosa, que es el coordinador del área de antropología de la Escuela de Historia, y la firma de su servidor como profesor del curso de Lingüística Mayense. De esta misma forma hacemos entrega de reconocimiento a la maestra Sonia Raimundo y al maestro Mario Sosa. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes, y les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias. Buena noche. Buenas noches. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches. Buenas noches. Gracias. Felicitaciones.